Hermanos, estamos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 11. Lucas, el capítulo 11. Hoy el tema es cerradores de puertas del reino. Es donde se cierra la puerta, el llavín, como le llaman en su país, cerradores de puerta. Recordamos la semana pasada, estuvimos en medio de una comida, habían fariseos, intérpretes de la ley, y el Señor le habló de 3 ayes a los fariseos. Dice Lucas, el capítulo 11, quedamos, Lucas capítulo 11, y el versículo 45, ¿ok? Lucas 11, del 45 al 54. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, en medio de la comida, le dijo: Maestro, cuando dices esto, hablando de los fariseos, también nos afrentas a nosotros. Y él les dijo: hay de vosotros también intérpretes, expositores de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Dice el versículo 52. Hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis, diciéndoles él estas cosas. Los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Este pasaje que vemos hoy, vemos cómo los intérpretes de la ley, con sus actitudes y enseñanzas, se convierten en cerradores de puertas del reino. Ellos no entran ni dejan entrar a nadie. Y lo mismo sucede hoy, cuando la religión se convierte en un peso en lugar de una bendición. Estos hombres debían guiar al pueblo hacia Dios y en realidad lo estaban alejando de él. Hoy vamos a aprender sobre 4 cerrojos que convierten a los líderes religiosos, hombres y mujeres religiosos, en cerradores de puertas del reino. Oramos. Señor, esta mañana queremos aprender sobre esos cerrojos, donde hombres y mujeres cierran la puerta al reino de Dios, no entran y no dejan entrar. Este texto nos los has dado nosotros para que podamos aprender primero nosotros y poder entender de qué se trata. Lléname tu Santo Espíritu, úsame esta mañana para tu honra y gloria, y que quede claro el texto para alabanza tuya. Te lo pido, Señor, usa a tu siervo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús había sido invitado a comer por un fariseo que le rogó, versículo 37, estoy en el contexto. Y lo que comenzó como una comida social se convierte en una confrontación espiritual. Al no lavarse las manos, según la tradición de hombres, Jesús provocó la indignación de los religiosos presentes, aquellos que se creían y se declaran como el pueblo de Dios. Pero en lugar de disculparse, el Señor Jesús pronunció 6 ay. Vimos la semana pasada 3, hoy vamos a ver 3. 6 ay, que son juicios proféticos especialmente contra los líderes espirituales de Israel y de hoy en día. Los fariseos y los intérpretes de la ley eran los encargados de que el pueblo pudiera conocer al Señor. Aquellos que debían guiar al pueblo hacia Dios con las Escrituras, más bien los están llevando al infierno.
De ese momento interrumpe un hombre a Jesús, un intérprete de la ley, del versículo 37 al 44. Y es aquí donde debemos detenernos en esa interrupción y mirar con atención, porque lo que sigue no solo es una denuncia histórica, es una advertencia vigente al día de hoy. Jesús va a exponer 4 cerrojos, 4 actitudes que convierten a los religiosos, a los líderes religiosos, en cerradores de puertas del reino. Y el primero de ellos es el más común, es el más sutil y es el más destructivo. Punto número 1, el cerrojo del legalismo. Lucas 11:45. Dice así: uno de los intérpretes, también traducido un doctor, un experto, un abogado de la ley, como quiera usted y tenga su traducción y le guste más, es un experto de la Biblia. Recuerde que los intérpretes de la ley son los maestros de los fariseos. Por eso se ofendieron. Porque si ofendes a mi alumno, y nosotros también nos sentimos ofendidos porque ellos aprenden de nosotros. Dijo: maestro, rabí, cuando dices esto, al hablar así sobre los fariseos, también nos afrentas, nos insultas a nosotros. Gramáticamente, esta palabra, el verbo afrentas, habla de que nos estás humillando públicamente. Es decir, el fariseo no se preocupa por lo que piense Dios. Él cuida que nadie se dé cuenta de sus faltas. Es decir, cuando Jesús habló fuerte contra los líderes religiosos, uno de ellos se sintió ofendido. No dijo que Jesús estaba equivocado, sino que le dolió que lo incluyera en lo que estaba diciendo. Usted es un cuchillito. Es como cuando alguien dice algo verdadero, pero nos molesta porque sentimos que nos está señalando a nosotros. Este versículo revela el corazón del legalista, más preocupado por su reputación que por la verdad. Hermanos, el legalismo siempre produce orgullo, porque se basa en la apariencia externa, no en la transformación interna. Es donde debemos preguntarnos, cuando viene el Señor, ¿cuánto he cambiado? He ahí una conversión. Si no ha habido cambio, nunca te has convertido de todo, de cualquier pastor, pero no te has convertido de Cristo. Respondiendo, Jesús dijo en el versículo 46, un ay. Recuerda que del versículo 37 al 44 estudiamos 3 ay, que son juicio. No es un dolor que alguien se majó un dedo, no. Es un juicio, no es un lamento. Es un juicio profético. Ahora del 45 al 54 hay otros 3 juicios. Pero eso no quiere decir que los primeros 3 juicios de los fariseos solo son para ellos y no para los intérpretes de la ley. No, los 6 juicios son para los 2 grupos de personas. Dice el Señor, versículo 46, iniciamos. ¡Ay! Vosotros también, los maestros de estos fariseos, los intérpretes de la ley, los máster en las escrituras, porque cargáis a los hombres. Dios siempre fue muy duro, no con la gente, si usted lo nota en los evangelios, la que quiere aprender, era con los líderes, con los maestros. Por eso él mismo dice, no se hagan mucho ustedes de maestros, porque llevarán juicio. Vosotros también, intérpretes de la ley, máster, porque cargáis a los hombres, y el verbo en griego fortizo, cargáis, sugiere una carga excesiva que los hombres no pueden llevar. Una carga excesiva que llevan las bestias, pero los hombres no pueden. Los intérpretes de la ley, los que dicen que saben la Biblia, imponían ciertas reglas rabínicas que iban más allá de el Antiguo Testamento, el Tanukh, la ley mosaica, el Antiguo Testamento. La gente que buscaba a Dios, dice Jesús, lo llenaban. Venían a buscar al Señor la necesidad del corazón. ¿Cómo vamos al cielo?
Dice la parte C del versículo 46. Con cargas, esa es la respuesta. Viene, ¿cómo hago para ir al cielo? Con cargas que no pueden llevar. Y tras de eso, Jesús les agrega, y vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Y ese tocar es rociar, ni siquiera los rezan. No las tocan, no las palpitan, lo que ustedes le ponen a otros. La NBI, y ustedes mismos no levantan ni un dedo. Y le dicen a la gente qué hacer. Eran predicadores sin frutos. Eran predicadores que le decían a la gente qué hacer, pero ellos no lo hacían. Eran predicadores que hablaban de ganar almas de discípulos, pero no tienen un discípulo a la par suya. Son predicadores que hablan, pero no actúan. Dicen conocer la Escritura. Y Jesús está usando esta imagen muy clara. Los intérpretes de la ley ponían muchas reglas sobre la gente, como si les pusieran una mochila muy pesada, llena de mandamientos, llena de tradiciones, de rituales no bíblicos. Pero ellos mismos no ayudaban en nada, ni aún con un dedo, para ayudar a los demás a cumplirlas. En otras palabras, exigían mucho, pero no hacían nada. Les gustaba el crédito, les gustaban los títulos, las posiciones, el prestigio. Era pura apariencia, sin compasión ni ejemplo. El legalismo impone cargas sin ofrecer gracia. Exige obediencia sin mostrar misericordia. Imagínense a un niño o a un grupo de niños en una escuela y cada mañana los maestros le dicen a los niños, llenen sus mochilas llenos de libros. Pero hay un maestro especial que no solo les da libros, sino que les pone piedras, ladrillos y una caja de herramientas. La mochila se vuelve tan pesada que los niños apenas pueden caminar. Ahora imagina que ese maestro camina junto a ellos, pero sin mochila. Y cuando los niños le piden ayuda, él dice, no es mi problema. Ni siquiera tocan una piedra, ni siquiera mueven un dedo rociado de la mochila. Hermanos y hermanas, las religiones, que nosotros no somos una religión es donde el hombre trata de llegar a Dios en sus formas. Las religiones enseñan que la salvación se alcanza por obras, por rituales, por méritos humanos, y en lugar de abrir el camino al cielo, lo llenan de cargas imposibles. Y hoy sigue siendo necesario discernir entre la verdad del Evangelio y los sistemas que esclavizan. Toda religión, nosotros no somos una religión, somos la iglesia de Cristo. Toda religión que enseña que el hombre puede ganarse el cielo por sus propios esfuerzos es una religión del infierno, es una religión de Satanás. ¿Por qué, pastor? Porque niega la suficiencia de Cristo. Es decir, Cristo, la sangre de Cristo no alcanza. Yo tengo que hacer mi parte. Niega la suficiencia de Cristo. Niega la gracia de Dios. No, yo tengo que ganármelo. Niega el regalo de Dios. Niega la autoridad de Dios que dice que es por gracia. Y permítame aprovechar el momento para explicar que alrededor de nuestras millas me tomé la labor de saber cuántos de estos grupos son los más cercanos. Aquí en la ciudad de Raleigh, no les estoy hablando de tierras lejanas, ni de algunas culturas antiguas. Estamos hablando de sistemas religiosos de hoy en día, justo aquí, a pocas millas de nosotros, que siguen imponiendo cargas que se levantaron en la mañana para tratar de encontrarse con Dios. Pero llegan a sistemas donde les ponen cargas a las personas disfrazadas de promesas. Les dicen, haz esto, cumple aquello, sigue estas reglas y quizás alcances el cielo. Pero lo que ofrecen no es gracia. Lo que ofrecen es esfuerzo. No es descanso,
es esclavitud. Y Jesús lo denunció con claridad, que ese tipo de religión cierra la puerta del reino. Usted nunca va a escuchar este texto con poder, como lo está escuchando allá al frente, porque no tiene el Espíritu Santo. Los católicos, el más cercano. Hay 1.406 millones. Dicen que para ir al cielo, una pequeña broma ¿verdad? No están condenados. Dicen que para ir al cielo hay que hacer muchas cosas. ¿Cuáles? Confesarse. Cristo, tienes que confesarte, tienes que ir a misa, tienes que rezar ciertas oraciones, tienes que hacer buenas obras, y depende de la balanza, veremos. Y si no te alcanza, vamos a hacer tu familia un novenario para sacarte del infierno y vayas al cielo, al purgatorio. Contrario a lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que solo Jesús puede salvarse. Usted no se puede salvar, porque si usted se pudiera salvar, el Señor no hubiera mandado a su Hijo a morir en la cruz. Mormones, aquí en Estados Unidos, 17 millones, enseñan que hay que obedecer muchas reglas y todos los domingos tienes que usar camisa blanca para mostrar pureza. Y la ropa espiritual interior, hombres y mujeres que tienen, por cierto, un rayo, parece Harry Potter en los pezones, para protegerlos de los demonios. No suena broma, pero es así. Es que suena una fábula, pero es así. Recuerde que Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado con las doctrinas de demonios. ¿No dijo eso? Los mormones, muchas reglas. No vas al cielo si no te casas en un templo. Y hacer muchas obras para llegar al cielo más alto. Porque hay 3 cielos. El reino celestial, donde está Dios y los que se han portado muy bien. Después vienen los que no alcanzaron el terrestre y el celestial, que es el último. Nadie va al infierno, pero como usted no hizo bien, no recibió el evangelio en la tierra, te quedas en el tercer cielo. No vas al infierno. La mentira más grande. Testigos de Jehová, 9 millones según el reporte de su sitio web que revisé esta semana. Dicen que hay que trabajar mucho para Dios, como ir de casa en casa. Si eso fuera así, ya muchos se irían al infierno. Y seguir todas sus reglas. Pero la Biblia dice que no es por lo que hacemos, dice Efesios 2, 8 y 9, sino por lo que Jesús ya hizo. Los judíos, 15.8 millones. Muchos creen que hay que obedecer las leyes del Antiguo Testamento para agradar a Dios, pero Jesús vino a cumplir esa ley por nosotros. Pero ponen cargas a otros. El Islam, según Pew Research Center, 2 millones. Enseñan que hay que orar 5 veces al día, ayunar, dar dinero y hacer muchas cosas buenas para que Dios a lo mejor te acepte. Los hindús, 1.200 millones, según la encuesta de los datos mundial, creen que hay que hacer cosas buenas, que puedes volver a vivir una mejor vida, reencarnar. Pero la Biblia dice que solo hay una vida y después viene el juicio. Los budistas, que aquí hay el templo budista de Raleigh, conocí a un miembro de ese lugar, es 500 millones. Dicen que tienen que dejar de desear cosas materiales, meditar mucho para llegar a un lugar de paz. Pero Jesús dijo que Él es el único que puede dar paz verdadera. La cienciología, esta secta frente a mi casa, la cienciología enseña que cada persona tiene un espíritu eterno llamado Tetán y que puede liberarse. Tienes que liberarte de traumas del pasado mediante sesiones pagadas, llamadas en su doctrina como auditorías, y avanzando por niveles secretos de conocimiento hasta llegues al más elevado. Es como si dijeran que el cielo es solo para los que tienen mucho dinero y tiempo. Pero Jesús nunca pidió dinero para salvarnos. Él dio su vida gratis por nosotros. Y en vez de arrepentimiento y fe en Cristo, ofrecen un mejor camino, un automejoramiento humano, sin cruz, sin redención. Y
por supuesto, sin gracia. El pentecostalismo extremo. Ayer veía una iglesia, da por la Latina, una pentecostal, una iglesia, los hermanos temprano, lavando carros, vendiendo comida para poder pagar el local. Un grupo de hermanos, después de trabajar duro, llegar a limpiar para pagar el local y comprar cosas, pagar el salario. Y yo decía, ¿cuántas esas personas? Nosotros con tantas cosas. Yo decía, le colaba a mi esposa, nunca les he dicho que vengan a limpiar, a acomodar, hacen ventas. Ahí están el sábado haciéndolo. Y qué privilegio un sábado, Dios, qué corazón. Pero aún así, pensando eso, cuando usted entra a este sistema pentecostalismo extremo, que hay 630 millones en el mundo, si no hablan lenguas, si no tienes algo especial, si no haces milagros, entonces no eres salvo. Eso pone mucha presión en la gente. Es como si dijeran que tienes que sentir algo fuerte para que Dios te ame. Pero la Biblia dice que somos salvos por confiar en Jesús, no por lo que sentimos. Yo no me levanto en la mañana y digo, hey, hoy me siento salvo. No, hermano, yo estoy salvo porque la Biblia lo dice. La fe no es un show, es confiar en lo que Jesús hizo en la cruz. Las iglesias de Puerta Ancha, que sabemos alrededor, hablan de un tal Jesús muy bueno que está preocupado en mis negocios, que me vaya muy bien, pero ellos niegan su señorío. Usted puede entrar ahí, el pastor no te conoce, la gente no sabe cómo vives, si estás casado o no estás casado, no sabe si eres hombre o mujer, no sabe tu nombre. Y ellos lo que te dicen es que vivas tu mejor vida. Jesús es para ayudarte a vivir. ¿Quieres vivir libre? Entra a las Puertas Anchas. Todos este grupo, Puertas Anchas, y todas estas religiones que yo mostré y hablé, son los escribas y los doctores de la ley modernos. Y todos sus seguidores se dirigen a la condenación y a la muerte eterna. Porque el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Toda religión que pone cargas en lugar de ofrecer gracia, está cerrando la puerta del reino. Solo el Evangelio de Jesucristo, por gracia, mediante la fe, sin obras, abre el camino, como dijo Jesús. Venid a mí, porque lo malinterpretan mal este pasaje, por cierto. Venid a mí si estás cargado, tanto problema de trabajo. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Eso no está hablando de que está muy trabajado entre la semana. No, estás cansado de pecar. Entonces ven a mí y yo voy a hacerte descansar. Deja de estar poniendo cargas sobre ti. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo te doy la gracia. Nuevamente, versículo 46. Ay de vosotros también, intérpretes de la ley. Con esas palabras Jesús no solo denuncia el error, sino que pronuncia juicio. ¿Por qué? Porque estos líderes religiosos imponen sobre el pueblo cargas espirituales imposibles de llevar, reglas, tradiciones, exigencias humanas como mochilas pesadas que aplastan el alma. Pero lo más grave es que ellos mismos ni las tocan ni con el dedo. No vivían lo que enseñaban, no mostraban compasión ni misericordia ni ejemplo, solo exigían. Y el resultado es trágico. En lugar de abrir el camino hacia Dios, lo cerraban. Y usted sabe que muchos de sus familiares están detrás de esa fila. En lugar de guiar al pueblo al descanso de la gracia, los empujaban a la esclavitud del esfuerzo humano. Así opera el primer cerrojo que Jesús denunció, que es el cerrojo del legalismo. Una religión sin gracia, una religión sin cruz, una religión sin esperanza. Una religión que exige pero no transforma, que pesa pero no libera. Jesús sabía que el legalismo no era el único obstáculo. A veces el corazón religioso se engaña a sí mismo,
creyendo que honra a Dios cuando en realidad están rechazando su voz, porque ese es el legalismo. Son personas sin amor. Son personas que no tienen amor por otras personas. Hay un legalista, una legalista. Porque lo primero que hace uno cuando vienes a Dios, es amar a otras personas. Cuando vienes a Cristo, tú cambias. Éramos orgullosos. ¿Usted ha visto a Pablo en la Biblia? Cada año que pasaba, Pablo hablaba menos de él. Hay personas que solo hablan de ellos. Cuando usted conversa con ellos, un minuto solo hablan de ellos, de su trabajo, de sus logros. Ni un minuto. No han entendido lo que es que uno menos habla de uno y habla más de Cristo. Ya nosotros no existimos. Existe el Señor. Si quitamos de lado la teología de la gloria, que Dios trabaja para mí. Al contrario, yo ahora tengo la teología de la cruz. Voy muriendo. Mis sueños ya no son mis sueños, es Cristo lo que está haciendo en mí. Ahora Jesús va a levantar el velo sobre los siglos de religiosidad asesina y los revela en el segundo cerrojo que cierra la puerta del reino, la hipocresía histórica. Y ahí, si no ha bajado las ventanas, bájelas porque estaba caliente el asunto aquí. Vea lo que dice el versículo 47. El cerrojo de la hipocresía histórica. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. Porque le digo que ponga atención, porque este versículo se aplica hoy en día a los que estamos aquí. ¿Ok? Estas personas son los apóstatas israelitas. Son apóstatas. Personas que tuvieron las escrituras en sus manos, los rollos, que estuvieron en el templo, que estuvieron en la sinagoga. Son los apóstatas israelitas. Hoy en día también la iglesia tiene apóstatas. Por eso le digo que ponga atención. Jesús denuncia una religiosidad que honra a los profetas del pasado, y ahí está el punto, pero ignora su mensaje. Construyen tumbas como si fueran admiradores, pero en realidad repiten el rechazo. Y cuando el versículo dice que edificáis, implica un esfuerzo, ellos ponen una inversión, incluso son muy devotos. Pero es una devoción vacía. No hay arrepentimiento por el pecado de sus padres ni obediencia al mensaje profético. Dice el versículo 48, de modo, en realidad, que sois testigos, sí, son testigos, y consentidores de los hechos de vuestros padres, los antepasados, Abraham, Isaac, etc. Porque a la verdad ellos, sus padres, sus antepasados, para una mejor traducción, los mataron. Y vosotros edificáis, vosotros construyen sus sepulcros, sus placas, sus monumentos, el tour a Israel. Consentidores implica una aprobación consciente. No es ignorancia lo que están haciendo. Jesús les está diciendo, ustedes que dicen que respetan a los profetas del pasado, nosotros somos de la sana doctrina. Pero en realidad hacen lo mismo que sus padres que los mataron. Construyen tumbas para honrarlos. Les ponen placas y monumentos y celebran el mes de la Reforma. Tienen sus Biblias, siguen sus páginas web, sus prédicas, compran libros, tienen sus Biblias más caras. Pero no escuchan a los profetas que Dios les envía hoy. Es como si alguien aquí dijera que ama a los héroes de la Biblia. Pero cuando alguien les habla la verdad, hoy, la ignoran, la rechazan. Jesús está mostrando que el problema no solo es de antes, sino el problema es del corazón, que no quiere obedecer a Dios. No, yo soy de MacArthur. Se representan con hombres del pasado, agarran la cola de ellos, pero ellos no los conoce el Señor. Se tratan de identificar. Y como resultado, dice el versículo 41 al 51, que Jesús cita la sabiduría de Dios, note esa frase, que es una forma de referirse a la revelación divina que
anticipó, profetizó el rechazo de los profetas, apóstoles y los mensajeros de Dios. Lucas 11:49. Por eso, la sabiduría de Dios, mejor traducido, Dios en su sabiduría también dijo, escrito está, él ya lo había anunciado. ¿Qué había anunciado en el Antiguo Testamento? Les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Versículo 50. ¿Para qué? Encierra esa frase, que siempre significa propósito. Ese es propósito. ¿Para qué? Para que se demande, se pedirá cuentas a estos judíos y a nosotros. Por eso dice, verbo presente, de esta generación. La sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo. ¿Por qué nosotros? Porque ellos, cuando escucharon estas palabras, ellos solo tenían el Antiguo Testamento. Desde Génesis a Segunda de Crónicas, que es el último libro de los hebreos, o el Tanakh, no es Malaquías, sino es Segunda de Crónicas. Ellos lo tenían. Usted tiene mayor responsabilidad que ellos. Usted tiene el canon completo. Tiene el canon completo. Y dice que daremos cuenta de la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo. ¿De quién está hablando Jesús? Versículo 51. Desde la sangre de Abel en Génesis hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo, ¿sí? Os digo que serán demandadas de esta generación. Porque usted en su Biblia tiene la historia de Abel. Y Juan el Bautista, ¿por qué dice que el último sacrificio o profeta que murió? Y Juan el Bautista, bueno, Juan el Bautista está ahí terminando el Antiguo Testamento. Está en la transición. Y él les está juzgando. Ustedes conocen muy bien a Zacarías que les estoy hablando. Unos piensan que es en Zacarías de Segunda de Crónicas 24, pero no es ese. Está hablando del profeta Zacarías. Aquí. De Abel. ¿Por qué Abel? Ya les voy a hablar de Zacarías. Porque desde Abel hasta Zacarías la historia de Israel está marcada por el asesinato de los mensajeros de Dios. Que le diga yo el primer año que un grupo quiso matarme por predicar la palabra de Dios. Abel es el primer justo asesinado por su hermano, Génesis 4. ¿Por qué? Porque debido a su fidelidad de obedecer los mandamientos de Dios con una ofrenda, el diezmo que le toca a Dios, lo mató. No le gustó que obedeciera el mandamiento. Simplemente por obedecer los mandamientos de Dios. Por querer Caín hacer su ofrenda a como a él le gusta, pero no obedecer a Dios. Pero él por eso quedó como un héroe de la fe. Zacarías, que fue asesinado en el templo por denunciar, sé que es el profeta Zacarías, ¿verdad? Hay un tipo de Zacarías que algunos comentaristas piensan que es, pero está hablando de Zacarías el profeta. ¿Cómo lo sabemos? Porque el mismo Señor lo confirmó. En Mateo 23:35, Zacarías, hijo de Berequías. Este fue el profeta Zacarías, el autor del libro Zacarías, que fue ejecutado. ¿Por qué lo toma como el último mártir? Porque fue ejecutado 500 años antes de Cristo, antes del silencio de los 400. Ustedes lo conocen muy bien, saben quién es Zacarías. Y por eso Jesús repite esa denuncia en Mateo 23:31. Jesús dice en el versículo 51, en la parte C, será demandada de esta generación. Ellos conocen sobre Abel, ellos conocen sobre Zacarías. Usted conoce sobre Abel, usted conoce sobre Zacarías. Es decir, ellos no solo repiten la historia, la culminan. Y el rechazo a Jesús, donde en el Nuevo Testamento, en Hebreos dice que Dios lo último que habla es por su Hijo. Por cierto, él le llama en 1 Corintios 1:24, Jesús es la sabiduría de Dios, que es la palabra. Es el colmo de los colmos. Tienen a Jesús, también profeta, como dice el pastor Miguel Núñez. La historia de la humanidad es la historia del rechazo de Dios desde el Génesis, pero cuando se rechaza al Hijo, se rechaza la última oportunidad de redención. No te puedes salvar por obras. Los líderes religiosos del tiempo de Jesús estaban orgullosos de su herencia. ¡Ay, honraban a Moisés! Yo soy de la tribu de Benjamín.
Hey, me encanta Elías, me encanta Isaías, pero rechazaban a Juan el Bautista y pronto crucificarían al Mesías. Construían monumentos, pero no obedecían el mensaje. Idolatraban hombres, no lo podían negar, pero lo que ellos tenían, el problema es que ellos no obedecían el mensaje de ellos. El problema es que no lo reconozcan. Es que no obedecen el mensaje. Ese es el punto. Líderes religiosos del tiempo de Jesús estaban orgullosos de su herencia. Nos encantan los profetas, los patriarcas, pero rechazan al Mesías. Construían monumentos, pero no obedecían el mensaje. Era una religión de pura memoria. Pura memoria. Este es el punto. La hipocresía religiosa no se mide por lo que le dice tu pasado, sino por lo que haces con la verdad en el presente. El autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos revela el trato que han recibido los verdaderos profetas de Dios, no con grandes estadios llenos y un gran honor. Eso no es la descripción de un héroe de la fe en la Biblia, aunque traten de hacer grandes espectáculos. Vea lo que dice la Biblia, lo que es un héroe de la fe. Experimentaron vituperios y azotes, burlas, insultos, humillaciones públicas, y además de eso, prisiones y cárceles. Como cuenta Jeremías 22, Jeremías fue golpeado, encarcelado por predicar el juicio de Dios. No por delitos, sino por fidelidad, como José, como Pablo, como Juan el Bautista. Versículo 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, no en exámenes, sino en sufrimiento. La fe fue refinada en el horno del dolor. Muerto a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Tanto Zacarías como Esteban fueron apedreados. El sistema religioso no tolera la verdad cuando se confronta. Y según la tradición judía, Isaías fue aserrado en dos por el rey Manasés. Y como nos cuenta Hebreos 11:38, estos hombres no vivieron en palacios, sino en cuevas. No fueron celebrados, sino perseguidos. No fueron ricos, sino pobres. Pero el juicio de Dios es claro. El mundo no era digno de ellos. Versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron un buen testimonio, por eso le digo, una cosa es lo que a la gente puede decir que es un héroe de la fe, y otra cosa es lo que dice la Biblia que es un héroe de la fe. Alcanzaron buen testimonio mediante la fe, pero no recibieron en este mundo lo prometido. No recibieron la promesa final. ¿Cuál es? La venida del Mesías, la redención completa, pero vivieron por fe. Su esperanza estaba en lo eterno, no en lo visible. Y esa frase conecta, por eso nos dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe en Cristo y solo en Cristo ha sido desde el principio intolerable para el sistema religioso. Desde Abel, cuya ofrenda fue aceptada por Dios, hasta los apóstoles que proclamaron la gracia, fueron perseguidos por los guardianes de la tradición. La historia es clara. Los verdaderos mensajeros de Dios han sido rechazados por aquellos que dicen representar a Dios, pero en realidad aman su posición, aman su poder y prestigio más que la verdad. No quieren que les dañen su cuadrito de poder. El sistema religioso no odia la religión, odia la verdad. Cuando la verdad se encarna en Cristo, la reacción no es reverencia, es rebelión. Viva el amor. Alarguemos la doctrina. Porque la fe que salva no exalta al hombre, exalta al Hijo. Y eso para el corazón orgulloso es inaceptable. Esteban dijo antes de ser apedreado, ¿a cuáles de los profetas no persiguieron vuestros padres? Siempre lo han hecho.
Apunten a mí en la lista. Por cierto, no basta con citar a los reformadores, a los mártires, con citas, a los profetas, ni a los pastores más respetados. El respeto verbal no sustituye la obediencia espiritual. Y escúcheme bien. Si algo lo va a olvidar, no olvide esto. Si no vivimos el mensaje que proclamaron, nos convertimos en cómplices del mismo rechazo que estamos hablando, que ellos enfrentaron. Igual a ellos. Nombres, famos, pero si no vives el mensaje, tú eres un fariseo y eres un intérprete. Usted puede mirar a Pablo, a Lutero, a Spurgeon, a MacArthur, pero si hoy usted ignora la palabra de Dios, está repitiendo la misma historia. Ese es el punto. Estás caminando en los mismos pasos de los fariseos intérpretes, caminando por sepultos muertos, honrando a profetas muertos mientras rechazas la verdad viva. Y Jesús fue claro en el versículo 51. Esta generación, vean cómo lo dice, esta generación, verbo presente, será responsable. En resumen, ¿de qué trata el punto 2? El cerrojo de la hipocresía religiosa histórica. Yo tengo un título, yo soy él, me encanta. La verdadera fe no consiste en honrar tradiciones, legalismo, reglas, figuras del pasado, sino obedecer la palabra de Dios. Hoy, la próxima semana, abriremos los 2 últimos cerrojos que impiden el acceso al reino. Y créeme, lo que Jesús revela en ellos no solo va a confrontar el sistema religioso, también va a sacudir el corazón de cualquiera que se atreva a escucharlo. No te lo pierdas. Oramos. Señor, líbranos de poner carga sobre otros y de vivir una vida de fe de solo de apariencias. Que no caigamos en el legalismo ni en la hipocresía de honrar el pasado sin obedecerte hoy. Haznos humildes, sinceros, obedientes a tu palabra, para que seamos puertas abiertas al reino y no obstáculos para los que buscan tu gracia, que vienen a visitarnos. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén.